Tecnología, tu podcast tecnológico. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnolobirra, el segundo Tecnolobirra del año. Después del primero que hice hablando de que me pasé a Mac y he estado, bueno, de hecho estoy grabando desde el Mac Mini. He de decir que me funciona de maravilla, solo tengo buenas palabras. Sí que hay alguna cosita que no ha ido muy así, pero bueno, nada difícil de resolver y que no hayan resuelto con un parche. De momento pues se me va a quedar como mi PC principal, porque el PC tocho, entre comillas, vale, lo tengo minando criptomonedas. Tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, algo me sacaré, porque para estar parado, pues que me esté rindiendo. Pero bueno, eso ya le dedicaré otro episodio al tema del minado de criptomonedas y las criptomonedas en sí, que es un mundo, la verdad es que bastante interesante y bastante complejo, muy complejo, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, vayamos un poco al lío. Hoy quiero hablaros de un cacharro, bueno, un cacharro no, una solución, un software que se llama Pi-hole. Vale, ¿qué es esto? El Pi-hole es un sistema o un software que funciona como bloqueador de publicidad, de páginas web maliciosas y de script, o sea, JavaScript, de traqueo, de tal, de todas estas cosas que hacen las páginas web por detrás y aplicaciones cuando navegamos que no molan nada. La verdad es que nada. Entonces es un software que está pensado para Linux, no existe versión para Windows. Y en su versión inicial estaba pensada y está pensado para instalarlo en una Raspberry Pi, ¿vale? Por eso se llama Pi-hole. En definitiva es un agujero negro de mierda, así de claro. Se ve publicidad, pop-ups, JavaScript, páginas web maliciosas, etcétera. Entonces, lo que hace esto se conecta a unas listas, se las descarga, se las actualizan y básicamente es un listado de, de páginas web y de otras historias que tiene ahí cargadas que simplemente lo bloquea y ya está. Entonces, viene a funcionar un poquito como las extensiones que creo que utilizamos todos o hemos utilizado en nuestro navegador, como es el Adblock Plus, Adblock y todas estas cosas, estos bloqueadores de publicidad y tal. Entonces viene a funcionar una cosita así, un poco así, pero a nivel de red local. Es decir, tú eso lo instalas, lo dejas corriendo y funcionando y básicamente todo lo que, o el objetivo, mejor dicho, ahora explicaré un poquito más en profundidad todo esto. O sea, el objetivo es que navegues con el dispositivo que navegues o utilices lo que utilices, siempre te va a bloquear rastreadores, JavaScripts y páginas web maliciosas, a la par que anuncios, pop-ups, etcétera. También hay que decir que, al igual que el Adblock Plus y otros bloqueadores de publicidad, no es 100% efectivo. Esto no te salva de todo, pero sí de una gran parte de toda la mierda que circula hoy en día en todas las páginas web que visitamos. Y bueno, la instalación es bastante sencilla. A ver, se puede instalar en una máquina Linux. Si tú tienes una máquina Linux, coges, te lo instalas y ya está. Pero lo ideal es instalarlo en una Raspberry Pi, que es a lo que me voy a centrar un poquito en todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una plaquita de estas Raspberry Pi. Da igual, en un principio, da igual la versión. Creo que requisitos mínimos, simplemente, a ver, que lo estoy leyendo aquí en la página web, con que tengas 512 megas de RAM
y sobre 52 megas de espacio libre, que ya ves, no necesitas nada más. Entonces esto, una Raspberry Pi, yo creo que la primera versión ya lo cumple, pero bueno, yo recomiendo Raspberry Pi 2 de ahí en adelante, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es, primeramente, nos vamos a... bueno, para el que no sepa lo que es una Raspberry Pi es una tarjetita, ¿vale? Viene a ser el tamaño de una tarjeta de crédito, un poquito más grande, y es un mini ordenador. Es una placa que viene desnuda, por así decirlo, que tiene pues puertos USB, un puerto de red, puerto HDMI, en fin, lo mínimo para poder conectar los periféricos y tal. Y luego ahí pues haces lo que quieres. Lleva un procesador de móvil, un procesador ARM, de la misma familia o primos hermanos del Mac desde donde estoy grabando. Pero bueno, viene a ser una cosa así para entendernos y bueno, básicamente es para montarte cualquier cosa. Puedes montarte desde un emulador de máquinas recreativas, eh, un Pi-hole, como estoy explicando ahora, un PC completo que arranque Linux. En fin, hay muchísimos proyectos y si solo con buscar en Google Raspberry Pi proyectos, hay un montón de cosas para hacer y por hacer y bueno, tiene 1000 funcionalidades. De hecho, en mi curro se utiliza un montón para recoger todos los datos de las máquinas de la fábrica, de los PLCs y tal, y escribirlos en la base de datos. O sea, es que es algo brutal. Entonces, bueno, si tienes una por casa porque te has montado una recreativa y ya te has hartado, o lo tienes en un cajón porque esas plaquitas solo valen entre 30 y 40 dólares, o 30 a 40 euros también, pues bueno, si tienes una por casa, que es lo ideal y para lo que está pensado esto, pues simplemente coges una tarjetita SD, te bajas el Raspberry OS, que es una distribución de Debian, de Linux, simplemente vuelcas la imagen, o sea, ya en la misma página web de Raspberry ya están todas las herramientas para hacerlo. Entonces te bajas la imagen del Linux y con la herramienta que tienen la vuelcas en la tarjetita SD y a funcionar. Simplemente la Raspberry con un cargador de móvil, con que tengas un amperio y 5 voltios, ya te va a funcionar. Recomendado un poquito más de amperaje, pero bueno, con eso ya arrancaría y ya podríamos funcionar. Entonces, una vez tenemos la Raspberry en marcha con un Linux, ¿vale? Pues con el Raspberry OS, simplemente tenemos que conectarnos por la interfaz. O sea, aquí tenemos que conectarle un teclado, un ratón y conectarlo a un monitor, ¿vale? Para usuarios más avanzados no haría falta, simplemente nos conectaríamos por SSH, por consola y ahí lo hacemos todo. Pero bueno, no es el caso, no voy a explicarlo para usuarios avanzados. Vamos a suponer que es alguien que tiene unos conocimientos mínimos, muy básicos y que quiere montarse todo esto. Entonces, simplemente eh, tarjetita SD, montas la imagen, arrancas y ya tenemos el sistema operativo. Ponemos el usuario y contraseña por defecto, que creo que es usuario Pi y contraseña Raspberry, si no recuerdo mal. No, ya no lo sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, una vez entramos, simplemente tenemos que abrir una consola de comandos y copiar y pegar una serie de comandos que os dejaré en la descripción. Os dejaré un enlace a una página web donde lo explica muy bien cómo realiza la instalación. Y una vez lo tengamos instalado, es muy importante en el paso donde nos indica es en inglés, claro, evidentemente. Bueno, hay un paso que nos indica nuestra IP, o sea, la IP de la Raspberry Pi. Es muy importante saber esto. Nos lo anotamos en un papel si queréis o como queráis. Y ya veréis por qué luego es importante esto. Pues bueno, una vez lo tienes instalado y configurado,
ya puedes desconectar teclado ratón y desconectarlo del monitor. Simplemente tener la Raspberry conectada a red, bien sea por Ethernet, o sea, por cable de red, o bien sea por Wi-Fi. En las versiones creo que Raspberry Pi 3 ya lleva Wi-Fi incorporado. Yo recomiendo siempre por cable, dejar la Raspberry conectada por cable al lado del router y ya está, no tenéis que hacer prácticamente nada más. Vale, entonces, el siguiente paso sería empezar a configurarlo un poquito. Entonces, como había comentado antes, tenemos ya anotado la IP que nos ha dado la Raspberry. Entonces, abrimos nuestro navegador y tecleamos la IP que acabamos de anotar, ¿vale? Ponemos la IP barra admin. O si no lo ponemos tampoco pasa nada. Si no ponemos el barra admin para entrar directamente a que nos pida el usuario contraseña, pues no pasa nada porque nos va a salir una advertencia que dice quizá quería usted entrar en el administrador del P-Hole. Y entonces ya te da el link y ya está, y entras. Si a decir verdad no me acuerdo ahora la contraseña que pone por defecto, pero bueno, en las instrucciones que os voy a pasar ahí está todo bien explicado. Pues bueno, una vez entramos, hay muchos apartados eh, para ver y para toquetear, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en tres apartados en concreto. Entonces, cuando hemos arrancado la Raspberry, hemos entrado aquí al administrador, tenemos una pantalla principal donde vamos a ver una serie de gráficas. Estas gráficas nos van a indicar cuántas consultas, digamos, hemos hecho para navegar, cuántas páginas ha bloqueado o cuántas peticiones ha bloqueado, el tanto por ciento, etcétera, ¿vale? Pero ahora de entrada lo veréis totalmente en blanco, totalmente parado, porque no hay nada todavía funcionando. O sea, la Raspberry está funcionando, el Pi-hole está funcionando, pero todavía nuestro tráfico no está enrutado por ahí, que es lo que queremos hacer, ¿vale? Y podemos hacerlo de dos maneras. Hay una manera más fácil y hay otra manera más complicada. A lo mejor las dos son un poquito más complicadas, ya es un poquito más avanzado, pero intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Vale, pues a ver, a lo que iba. Como explicaba, tenemos aquí el apartado principal, el dashboard, que veremos las gráficas, y luego tenemos dos apartados clave, que es el whitelist y blacklist, que son dos opciones que tenemos en la parte de la izquierda. En el whitelist, aquí es donde vamos a poder añadir páginas que el propio Pi-hole ha bloqueado. Pues, por ejemplo, si queremos entrar, no lo sé, por poner un ejemplo, a la página de nuestro banco y resulta que esa página estaba metida en la lista de webs bloqueadas. Entonces no es que te vaya a dar un error ni te sale nada de la Raspberry, sino que sale como página no encontrada, ¿vale? Cuando te sale eso es porque seguramente el propio Pi-hole no le está dando acceso. Entonces, simplemente copiamos la dirección de la página web de la que queremos entrar que nos ha bloqueado, nos vamos al apartado whitelist y donde pone domain, ¿vale? Leído tal cual. Ahí pegamos la página web que queremos añadir a la whitelist, a la lista blanca, sin el HTTP o HTTPS, simplemente www.loquesea.com. Le damos al botón Add to Whitelist y ya directamente está añadida en la lista blanca. Comprobamos que podemos entrar y ya está. Que vemos que hay una página web maliciosa que no ha bloqueado y que resulta que queremos bloquear y tal, pues tenemos que hacer lo mismo pero en el apartado blacklist. Entonces, pues por ejemplo, no queremos que entrar en Softonic, ¿vale? Porque es un nido de bichos. Pues nos vamos a la blacklist y ahí añadimos www.softonic.com. Le damos a añadir al botón Add to Blacklist y ya tenemos esa página bloqueada, ¿vale? Básicamente vamos a manejar estas cosas.
Luego, un poquito más para el final, explicaré otro apartado que es el de que podemos parar el P-hole durante 10 segundos, 10, 30, 5 minutos o el tiempo que queramos, ¿vale? Esto es para, por si, no sé, imaginaros que nos hemos comprado la Play o la Xbox y resulta que, el que pueda, resulta que no conecta el servicio. Y entonces sospechas, ostras, que no habrá sido el P-hole. Entonces tú tienes la opción de venirte aquí al navegador, lo puedes hacer desde el móvil también, te logueas y entonces lo paras y compruebas. ¿Que sigue bloqueado? Bueno, pues entonces no es culpa del P-hole, lo pones otra vez en marcha y ya está. ¿Que sí que lo ha bloqueado? Pues entonces habría que buscar un poquito las URL donde se conectan las páginas y ir añadiéndolo en la whitelist. Por defecto sí que os digo que la publicidad del Spotify, por ejemplo, si utilizáis la versión gratuita, pues por defecto la bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Si estáis escuchando una canción, salta la publicidad, no se escucha nada, en verdad se la salta, pero ya no continúa. Tienes que salir, volver a entrar y volver a dar play. Entonces, pues hay una serie de páginas que hay que agregar a la waitlist para que esto no ocurra. Esto con una simple búsqueda en Google, a ver si lo encuentro, lo ponen en las notas y si no, es muy fácil. Pones P-hole Spotify y ya te sale todo. Pues bien, pues a ver, como había comentado antes, acabamos de instalar Raspberry OS, acabamos de instalar Pi-hole, Pi-hole está funcionando, pero vemos que no hay tráfico. Vamos al dashboard y vemos aquí que las gráficas no avanzan. ¿Por qué? Porque nuestros equipos, todos nuestros dispositivos siguen pasando a través del router de nuestro proveedor para salir a Internet. Y lo que queremos es que antes de esa salida a Internet pase por nuestra Raspberry. No es que vaya todo el tráfico por ahí, sino que hay una configuración que están todas las configuraciones de red de nuestros dispositivos, que es la que nos interesa, que se llama DNS. Los DNS son los servidores donde nosotros, cuando escribimos, por ejemplo, hotmail.com, ¿vale? Lo que hace es una petición a los servidores DNS que tengamos configurados, o en este caso el router de nuestro proveedor de internet, ¿vale? Hace esa petición, yo quiero ir a hotmail.com o yo quiero ir a Google. Y esos servidores te devuelven la dirección IP, por así decirlo, eh, a donde tienes que navegar. Porque al final, cuando navegas, vas todo el rato a direcciones IP puerto no sé cuántos, direcciones IP barra no sé qué, o sea, todo lo que navegamos, los nombres los tiene que traducir a IP. Eso es un poquito explicado a grosso modo para que se entienda. Entonces esto es muy importante porque si nosotros hacemos esas peticiones de DNS a nuestra Raspberry Pi, nuestra Raspberry lo que hace es, está en la whitelist o está esta página web, no la tengo bloqueada de ninguna de las maneras, pues entonces en la misma Raspberry hace la petición a sus servidores DNS que vendrán configurados por defecto, ¿vale? Ahí podemos seleccionar los de Google o los de Cloudflare o los que sea. Yo, eh, haciendo un pequeño paréntesis, recomiendo los de Cloudflare. Pero ya cada uno, si lo quiere dejar por defecto, que lo deje por defecto, tampoco pasa nada. Y yo no utilizo los DNS de Google más que nada porque no me gusta que Google me rastree, porque Google va a saber por dónde voy cada vez, a qué páginas accedo, dónde accedo, qué tengo, qué no tengo, entonces no me interesa. Pero bueno, que tampoco pasa nada, que no es nada peligroso. Entonces, eso, el objetivo es hacer todas esas peticiones de DNS a la Raspberry, que la Raspberry sea nuestro servidor de DNS. Entonces, nos devuelva la dirección IP o nos la bloquee. Una de dos. Esto funciona así. Entonces, viene a ser como una papelera, un agujero negro, ¿no?
de peticiones DNS. Eso es la función del P-Hole. Entonces, si una página está bloqueada, no es que te la bloquee, sino que cuando haces la petición DNS no te devuelve nada. Esto no sé lo que es y hasta ahí se queda tan ancho, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer que todo el tráfico, todas las peticiones pasen por la Raspberry? Pues tenemos dos maneras de hacerlo. Yo la que recomiendo es entrar en la configuración de nuestro router, y esto ya a lo mejor tenemos que hablar con nuestro proveedor, o si sabemos hacerlo, pues entramos. Básicamente, para entrar a nuestro router tenemos que saber qué compañía tenemos y la marca y modelo del router que nos han puesto. Entonces haces una búsqueda en Google y ya te sale el usuario y contraseña por defecto, y hay muchos tutoriales de cómo cambiar las cosas. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tenemos la posibilidad, que no todos los proveedores dejan tocar, de cambiar los servidores DNS en nuestro router de internet, ¿vale? Simplemente en ese apartado tenemos que poner los DNS personalizados nuestros y poner la IP que nos hemos anotado antes de nuestra Raspberry. Guardar los cambios y punto. Y entonces a partir de ahí, si lo habéis hecho bien, ya veréis que las gráficas empiezan a moverse, empiezan a moverse los números, ¿vale? Con esto conseguimos que absolutamente todos los dispositivos que tengamos conectados a nuestro Wi-Fi, a nuestra red, pasen por la Raspberry Pi a la hora de hacer la petición DNS. Y con esto ya lo tendríamos básicamente funcionando, ¿vale? Para usuarios más expertos, pues podemos desactivar el DHCP, que no dé IP automática nuestro router, y que sea el propio Raspberry los que dé IP automática. Entonces les configuras los DNS, porque al final cuando tú conectas un dispositivo, conectas tu ordenador, el móvil, lo que sea, le haces una petición al router de, oye, me he conectado, y el router lo que te devuelve es una dirección IP, o sea, te la asigna, te asigna una dirección IP con una puerta de enlace y con unos servidores DNS. De normal, el DHCP que da el router, la IP automática, te pone los DNS que haya configurado en el router. Por eso digo de entrar al router a configurar esto. La segunda opción es desactivar en el router que dé IP automática. Eso lo veréis en el apartado de DHCP, y configurarlo en el propio P-Hole. Que en el propio P-Hole se configura desde el apartado Settings y en la pestaña DHCP. Decimos de qué IP a qué IP, qué rango de IPs tiene que dar, y básicamente la puerta de enlace de nuestro router, la IP de nuestro router, y ya está. Pero esto es un poquito más para usuarios avanzados. Con esto conseguimos que si todo el tráfico de nuestros dispositivos hace las peticiones a la Raspberry, ¿vale? Al P-Hole, incluso nuestro teléfono móvil, vamos a poder navegar sin publicidad, o con una publicidad mínima, porque esto no es la panacea, no te bloquea al 100%, no te bloquea al 100%, pero sí que te hace la misma función que tener una adblock, ¿vale? Con la diferencia de que te sirve absolutamente para todo lo que tienes conectado. Y la verdad es que va bastante bien. Navegas tranquilo, no te salta mierda, en fin, es como si tuvieras el adblock, pero las páginas que te dicen que lo desactiven, pues ni cuenta se dan de que realmente por detrás estás bloqueando todas esas cosas. Y bueno, luego hay una tercera opción para el que no quiera tocar el router o no tiene posibilidad, que es, por ejemplo, en tu PC poner la IP manualmente. Entonces, para eso tendrías que saber qué rango de IP se está dando tu router. Por defecto, lo normal es que sea 192, 168, 0, lo que sea, o 192, 168, 1, lo que sea. Eso es lo más típico. Entonces, bueno, pues te pones una IP que esté dentro de ese rango,
con la máscara de su red, eso es un poquito más avanzado. Y llegamos al apartado DNS, que es el más importante, y ahí deberíamos de teclear la dirección IP de nuestra Raspberry, de nuestro Pi-hole. Y con eso ya nuestro PC o nuestro móvil o nuestra tablet o lo que sea ya estaría navegando haciendo las peticiones a través de lo del Pi-hole. Yo sé que es algo un poquito que a priori parece un poco avanzado, pero la instalación y configuración la verdad es que es cosa de 15 minutos, no más. No necesitas nada más. En un principio, bueno, cuesta a lo mejor más crear la imagen del instalador del sistema operativo que luego configurar todo esto, ¿eh? O sea, es bastante sencillo. ¿Vale? Yo lo que he hecho en mi casa es me he entrado al router, como no tenía posibilidad de cambiar los DNS al router, de que tirara de mi Pi-hole, pues lo que hice es entrar al apartado de HCP y que no diera IP automática. Eso deshabilitado. Entonces me vine a la configuración de mi Pi-hole, vine a settings de HCP y yo aquí configuré que me diera IP desde la 10 hasta la 250, que la puerta de enlace sea mi router y que lo más importante, los DNS tiran de la Raspberry. Con esto consigo que sea la Raspberry, el Pi-hole, el que dé IP automática a todo dispositivo que yo conecto, sea un móvil, sea una tablet, sea una consola, sea un PC, sea lo que sea, y tener controlado todo a través de la Raspberry, a través de la tarjetita esta. Y mi router, pues solo para hacer la navegación y para salir a internet y ya está, y que se quede ahí más muerto de risa. Así es como lo tengo configurado yo. Hay mil maneras de hacerlo. Yo he explicado aquí tres maneras de hacerlo. Yo creo que la que he hecho yo es la que más me gusta, pero yo pienso también que sería a lo mejor más fácil para todo el mundo si podemos entrar a la configuración de nuestro router y cambiar las DNS por las de nuestra Raspberry para que el Pi-hole empiece a funcionar. La verdad es que funciona de maravilla, funciona de maravilla. Es bastante cañero, o sea, bloquea bastantes cosas, más de las que me gustaría, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, para que veáis números, el 29% de todo lo que navego, el 29% de todo lo que navego en mis dispositivos, ya sea el Mac, ya sea la consola, sea lo que sea, el 29% está bloqueado. O sea, para que veáis, cuando navegamos, la cantidad de mierda que se nos descarga y que nos salta y que vemos y que no vemos. Porque nosotros vemos la publicidad, pero por detrás no vemos los scripts que hay de tracking o los JavaScript que hay ahí de recopilación de cualquier dato, de cookies, de historias. Y es que es una pasada. Ahora mismo en su lista de dominios bloqueados tiene 67.314 dominios bloqueados. Que no es poco, que no es poco. Y bueno, la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien. Sí que al principio hay que ajustarlo un poquito, pues poniendo por lo que he dicho yo del Spotify, que lo bloquea, tal. Sí que también es verdad que si tienes un iPhone o un iPad, la cuenta de Gmail que tengas configurada no funciona. Y es porque hay algunas direcciones que el propio Pi-hole bloquea por defecto. Entonces hay que añadirlas también en la whitelist. Pero bueno, eso son cosas que van a ir surgiendo a medida que vayáis a utilizar. Entonces, la verdad es que es muy recomendable si tenéis una tarjetita de estas por casa, incluso en un negocio que tengáis un servidor, podéis ponerlo en funcionamiento. Yo mismamente en mi trabajo como administrador de sistemas, pues yo lo he puesto en marcha
He creado una máquina virtual con un Linux, he instalado el P-Hole y todo el tráfico de toda la empresa pasa por ahí, hace las peticiones ahí y todo el mundo navega un poquito más tranquilo. Aunque sí que es verdad que la whitelist de trabajo es bastante amplia, porque hay muchas cosas que bloquea páginas de bancos, páginas de algún cliente, algunas historias, pues hay muchas cosas que no interesa bloquear. Incluso los enlaces estos de publicidad, cuando buscas en Google, los primeros resultados pone publicidad, 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 pero lo pone en pequeñito. Si no te das cuenta, pues tú pinchas y has entrado, pues yo qué sé, estás buscando lámparas para tu habitación. ¿Qué pasa? Los primeros anuncios